Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso sobre servidores con Windows Server 2003. Continuamos entonces nuestros video tutoriales sobre este magnífico sistema operativo, ahora tratando de abarcar temáticas sobre la configuración de un servidor para terminales, en donde se concentran aplicaciones relacionadas con el uso habitual de los usuarios de una red. Uno de los servicios más interesantes que incorpora Windows es precisamente el Terminal Server, ya que con este el servidor puede actuar como un lugar en donde los usuarios pueden ejecutar sus aplicaciones. Esto entonces permite a los clientes con pocos recursos ejecutar de manera remota aplicaciones que se encuentran en el propio servidor. Esos clientes, independientemente del sistema que utilicen, se encontrarían con un escritorio similar al de Windows XP y lógicamente la potencia del servidor, si bien pues compartida con otros clientes. Nosotros podemos definir la cantidad de clientes que se pueden conectar a nuestro servidor y no va a haber ningún problema porque todo se ejecuta a nivel de servidores. Por lo tanto, pues es un servicio de mucha importancia y de mucho interés para los administradores de redes. Vamos a ver entonces cómo funciona primeramente el servidor Terminal Server para poder en este caso hablarles de la forma en que trabaja este servidor. Como vemos aquí en esta imagen, en el servidor se encuentran albergados todos los usuarios. Entonces tenemos primeramente varias características. Primero, el Terminal Server. Este es un servidor multiusuario que proporciona la capacidad de albergar varias sesiones simultáneas de clientes. Lógicamente que utilizando un sistema operativo Windows Server. Asimismo puede albergar en forma directa escritorios de cliente multiusuario que se ejecuten en cualquier variedad de hardware. Las aplicaciones basadas en Windows no requieren ninguna modificación para que se ejecuten desde este servidor, y a la vez pues se pueden utilizar todas las infraestructuras de administración y tecnologías estándares basadas en Windows Server 2003. El otro elemento que vemos aquí en la zona central es el RDP TCP/IP. Ese se le conoce como un protocolo de presentación remota. Este protocolo es clave para el correcto funcionamiento de Terminal Server. Permite al cliente comunicarse con este servidor en una red. Este protocolo se basa en un protocolo llamado T.120 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y este es un protocolo multicanal que en este caso está ajustado para ambientes empresariales de ancho de banda elevado y que puede dar soporte a usuarios que requieran la utilización de un servidor de aplicaciones, como el caso de Terminal Server. Luego tenemos al cliente, que es un cliente Terminal Server, que en este caso es el software de cliente que presenta una interfaz Windows de 32 bits familiar. Estos pues tienen una gran variedad de hardware de escritorio. En realidad, para utilizar Terminal Server no es importante definir cuál es el hardware o el software que tienen los clientes, sino que
como todo se ejecuta desde nuestro servidor, entonces en realidad no interesa. Se pueden utilizar clientes relativos a Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000 hasta Windows XP. Inclusive Windows Vista ya trae un soporte integrado para trabajar en consolas Terminal Server. Aparte de esto, aquí tal vez no podemos ver las herramientas de administración de Terminal Server, que son las que nos permiten realizar la tarea de ejecutar aplicaciones desde el servidor. Si vemos esto, entonces decimos, tenemos un servidor que ejecuta aplicaciones desde de cualquier cliente en el servidor. De tal forma que esto nos puede ahorrar, por ejemplo, cambio de terminales que ya estén caducando, porque por medio de este servidor de aplicaciones podemos ejecutar aplicaciones desde nuestras terminales sin necesidad de que nuestra terminal tenga altas prestaciones de hardware. La idea es esta, ¿no? Economizar al máximo posible la cantidad de elementos que nosotros vamos a utilizar, de tal forma que esto alarga la vida de los equipos terminales, porque las aplicaciones más actuales utilizan toda la fuerza de cómputo que se encuentra en el servidor. Muy interesante tal vez para instituciones, redes, colegios que tal vez necesitan plataformas Windows, pero que tal vez no tienen la capacidad para estar cambiando equipos constantemente. Veamos lo que son los entornos de usuarios para ver entonces cómo trabaja. Primeramente, para poder utilizar un servidor Terminal Server, entonces el usuario obligatoriamente tiene que iniciar una sesión en la computadora. Al iniciar la sesión se abre la herramienta, la cual esta es una herramienta que está inserta en Windows XP. Para otros sistemas operativos hay que instalarla, la cual se llama conexión a un escritorio remoto. Por medio de esta aplicación es que nosotros podemos iniciar el servicio terminal desde nuestros clientes. El usuario, una vez que tiene los permisos adecuados y lógicamente maneja la contraseña, puede entonces en este caso accesar o conectarse al servidor. Todo es que coincida la cuenta de usuario que se encuentra en el servidor y que se ha escrito en esta aplicación. Entonces el usuario entra a Windows Server 2003 y según los niveles y permisos que éste tenga, así él puede utilizar un escritorio donde se encuentran instaladas algunas herramientas o aplicaciones que el administrador del servidor haya decidido. Así trabaja Terminal Server, de tal forma que todo el trabajo se hace en el servidor. Nosotros podemos tener redes de computadores donde tenemos terminales de muy bajas prestaciones, inclusive terminales de 486, procesadores 486 o inclusive procesadores Pentium MMX con hasta 32 MB de RAM, ejecutando aplicaciones como Office 2003 y todo porque estas aplicaciones se ejecutan en el servidor. Esto entonces es una gran ventaja para no desechar entonces los equipos de nuestra red que ya no tienen tantas prestaciones, y entonces nos ayuda a alargar un poco más la vida de estos equipos. Y es precisamente de esto que les quiero hablar a continuación. ¿Cuáles serían las características y ventajas de el Terminal Server? En primer lugar,
pues tenemos una instalación centralizada de aplicaciones. Nosotros desde nuestro servidor podemos instalar las aplicaciones que querramos y todas ellas van a ser accedidas por las terminales mediante este servidor llamado Terminal Server. Estas ventajas pues no solamente provoca una instalación centralizada de las aplicaciones, sino que lógicamente esto va a proporcionar de que la empresa gaste menos en hardware costoso, ¿verdad? Por ejemplo, no va a ser necesaria la pronta actualización de los equipos. Tenemos también un acceso fácil a software nuevo o actualizado. Nosotros podemos ir poniendo en el servidor las nuevas aplicaciones y actualizaciones y entonces no vamos a tener ningún problema de que la máquina se ralentice en lo que respecta a la velocidad. Otro aspecto, el acceso al escritorio de Windows Server 2003. O sea, no solo es el hecho de ejecutar aplicaciones en nuestras terminales, sino que también el Terminal Server me ofrece la capacidad de instalar servicios de red y configurar servidores desde cualquier otro ordenador o computador, y así no necesariamente tengo que estar en el lugar donde se encuentra el servidor y yo puedo configurar servicios, compartir carpetas, definir usuarios o cualquier otra configuración del servidor desde una terminal remota. Esto entonces permite, por ejemplo, ejecutar aplicaciones de Windows. Por ejemplo, yo puedo definir desde una terminal remota nuevos usuarios de la red. Puedo definir aspectos de seguridad tal y como que estuviera en un servidor. De tal forma que esto me sirve para dar una respuesta más rápida desde algún punto desde cualquier punto de la red. El otro aspecto, pues las mejoras administrativas de soporte, porque esta tiene algunas características de administración que permite, él tiene una característica nueva que se llama administración remota de escritorio. Está diseñada para proveer a administradores el acceso remoto a servidores, por ejemplo back office, y a controladores de dominio. El administrador tiene acceso a las herramientas gráficas que están disponibles, ¿verdad? Incluso no se está utilizando una computadora basada en Windows para administrar el servidor. Lo puedo hacer desde una computadora que tenga, por ejemplo, una computadora en donde pueda accesar por medio de una página web al servidor, que pronto pues vamos a ver esas opciones, ¿verdad? La administración basada en páginas web locales en la red, y yo puedo administrar y cambiar opciones del servidor. Esta función permite entonces una administración remota a alta escala, ¿verdad? Los administradores pueden dar soporte remoto para un usuario, por ejemplo, que inicia sesión, siguiendo, por ejemplo, la sesión del cliente desde otra sesión de cliente. De tal forma que yo puedo ir visualizando qué es lo que el usuario va haciendo y si acaso el usuario que está utilizando una aplicación remota necesita alguna ayuda u orientación. Veamos en lo que respecta a la instalación del Terminal Server. Para poder instalar un servidor de terminales, antes hemos de tomar en consideración diversos aspectos que lógicamente afectan al hardware, ¿verdad? El equipo o los equipos, ¿verdad?, que van a formar o que van a utilizar este servidor. Esto va a depender en realidad del número de usuarios que se vayan a conectar de manera simultánea. Lo habitual es dedicar de manera exclusiva una o más máquinas para actuar como servidor de terminales, ¿verdad?
no en este caso agregando otras funciones. Por ejemplo, nosotros no podemos tener dentro de un controlador de dominios un servidor de terminales, porque los controladores de dominio, que pronto vamos a verlos, ocupan una alta prestación de los servidores. Entonces no es recomendable en este caso que nuestro servidor de terminales esté instalado en un domain controller. Por eso lo recomendable es dejar por aparte el servidor de terminales en un servidor aparte a los servidores de correo o servidores de dominio. Existe algo importante que es vital para el funcionamiento del terminal server, y es el hecho de que para poder usar los servicios de terminal también es necesario instalar en la red de la empresa un servidor de licencias de terminal. Esto pues es una desventaja, podría decir, de este servidor para terminales, porque nos obliga a las licencias de Microsoft, licencias que tienen que ser por cada uno de los usuarios o por cada uno de los dispositivos que se conectan a nuestro servidor. De tal forma que pues esto es una desventaja muy grande con respecto a aplicaciones open source en las cuales no tenemos restricciones de ningún tipo. Este servidor de licencias de terminal actuaría en este caso como un depósito que es necesario activar. Para activarlo se conecta a un servicio llamado Clearing House de Microsoft, el cual en él vamos a introducir los paquetes de licencias que hubiésemos adquirido. Esto pues, como les digo, considero que es una deficiencia de el servidor de terminales de Microsoft. Así tenemos entonces que desde acá se pueden realizar, o podríamos ver, antes de instalar tenemos que analizar cuáles son las aplicaciones que nosotros vamos a instalar. Por ejemplo, aquí tenemos aplicaciones basadas en Windows, que generalmente son las que nosotros instalamos, aunque tenemos que tener mucho cuidado en esto. Por ejemplo, si tenemos un software que no es compatible con Windows 2003, entonces tampoco podemos utilizarlo en las terminales. Y yo quiero ser bien claro en esa situación. Todo software bajo Windows que vaya a ser utilizado por los clientes tiene que ser un software compatible con Windows Server 2003. En el caso de las aplicaciones de MS2, pues aquí también tenemos una situación de que a veces esas aplicaciones pueden diseñar, por ejemplo, retardar el funcionamiento del sistema, ¿verdad? Puede generar algo que se llaman procesos ociosos. Así es que si el funcionamiento de aplicaciones MS2 pues no se lleva de forma correcta en Windows Server 2003, entonces va a ser difícil utilizar este servidor de terminales. Lo digo porque yo sé que hay algunas universidades que todavía utilizan lenguajes de programación bajo la plataforma MS2. Por ejemplo, yo sé de universidades que todavía utilizan Pascal o utilizan la versión de C ANSI, en la cual pues necesitan la plataforma MS2 para programar. Entonces habría que hacer pruebas para ver si el Windows Server permite ejecutar estas aplicaciones de forma correcta. Otra situación que hay que tener en cuenta es algo que dice aquí: aplicaciones que requieran hardware especial. Por ejemplo, alguien me preguntaba que si por medio de Terminal Server yo podría instalar un Nero, el programa para quemar discos. Si se podría instalar en el servidor y desde ahí poder, por ejemplo, desde las terminales, poder copiar CDs. Pues esto, el software lo podemos utilizar, pero lógicamente que la lista de quemadores disponibles
van a ser los que se encuentran en el servidor y no en las terminales. De tal forma que para poder hacer eso tendríamos que poner en la unidad lectora y quemadora del servidor el CD para poder copiarlo desde una terminal. O sea, no puedo utilizar el software desde el servidor para copiar CDs desde una terminal específica. Aunque la terminal tenga quemador, eso no es posible realizar. Cuando iniciamos una sesión en Terminal Server, estamos en este caso utilizando todos los recursos que el servidor tiene. Aquí tenemos entonces una tabla con algunas características que deben de tener las terminales para ejecutar equipos remotos. Aquí tenemos, por ejemplo, en Windows 2000, en Windows 2000, en cualquiera de sus versiones, tenemos que se piden como requerimientos mínimos 32 megas con un CPU, un procesador Pentium y un video VGA. Así tenemos que esto tiene soporte para versiones de Windows NT, Windows 98, aunque el Windows 98 no trae ni el NT, ¿verdad? La versión del la conexión por escritorios remotos. Entonces tenemos que instalar esa aplicación en esas terminales. Entonces eso es de forma general las características de las terminales y lo que debemos de tomar en cuenta para la instalación de nuestro servidor de aplicaciones. Entonces eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es analizar cuáles son los tipos de usuarios que van a hacer uso de nuestra red. Aquí tenemos entonces algunos tipos y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta antes de configurar dicho servicio. Primero tenemos los usuarios que ingresan datos. Esos usuarios pues, son los que generalmente hacen uso de un escritorio remoto en un servidor para alimentar sistemas de información para empresas, generalmente sistemas de información a la medida de las empresas, creados por ejemplo en Visual Basic o en cualquier otro lenguaje para creación de sistemas. Pueden generar por ejemplo reportes impresos de los resultados y inclusive el Terminal Server se puede configurar para que todo lo que imprima desde la consola se puede imprimir en la impresora que tengo conectada a la terminal. Entonces esos serían uno de los tipos de usuarios. Lógicamente que los niveles de prestaciones para estos usuarios de ingreso de datos son muy pocos. Luego vienen otro tipo de usuarios que necesitan un poco más de recursos del servidor y son los usuarios que utilizan una aplicación que no necesita muchos requerimientos. Por ejemplo, hay usuarios que necesitan un procesador de textos, una hoja de cálculo o cualquier otro programa, pero solamente dicho programa. Ese tipo de usuario se le conoce como usuarios de tareas estructuradas y podríamos catalogarlo como un usuario que a medias requiere recursos del servidor. Finalmente, el usuario de tareas de conocimiento son aquellos usuarios que utilizan de 2 a 3 programas al mismo tiempo. Generalmente estos usuarios dejan abiertos estos programas y requieren altas prestaciones de hardware. Por ejemplo, alguien que tenga utilizando Photoshop, Dreamweaver, Flash al mismo tiempo, ¿verdad? Son usuarios que necesitan altas prestaciones en el servidor. Estas son las situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de instalar nuestro servidor terminal o servidor para terminales. Veamos entonces el proceso de instalación del Terminal Server. Bien, para esta ocasión entonces, como decía en las diapositivas anteriores, es necesario utilizar otro servidor aparte para tener nuestras aplicaciones. De tal forma que tenemos un servidor
2003 server, que en este caso es el servidor que he estado utilizando como secundario, y la estación de trabajo con Windows XP, que es donde me voy a conectar a mi servidor de aplicaciones. Antes que nada, pues me gustaría verificar si la red está funcionando bien. Eso es un elemento muy importante que tenemos que hacer. Seleccionamos toda la red, definimos red de Microsoft Windows, vemos el grupo de trabajo, laboratorio, y con solo visualizar ahí las terminales que forman la red, con eso me basta para saber si puedo establecer conexión entre las terminales y el servidor. La verdad es que recuerden de que hay todo un proceso para la configuración de una red local por medio de los servicios que hemos visto. Por ejemplo, el DHCP, el DNS o WINS son servicios útiles para que se establezca una comunicación correcta entre los elementos de la red. Entonces, una vez verificado esta situación, entonces procedemos a instalar nuestros terminal server. Igual como lo hemos hecho en todos los casos, nos vamos a la opción administre su servidor y luego pues tomamos la opción que dice agregar o quitar función. Aquí podemos ver un servidor que prácticamente no tiene ningún servicio instalado, y es en este caso lo ideal. Es ideal para que este sea el servidor de terminales o el terminal server, porque no tiene ninguna otra función agregada. La forma de instalarse pues es muy similar a la de los demás servicios, con la única diferencia de que este servidor, el terminal server, pide reiniciar el equipo para configurarlo como un servidor de terminales. Seleccionamos entonces sencillamente lo que dice aquí terminal server, damos siguiente, como ya sabemos, procedemos a instalarlo. Entonces aquí es donde nos dice que durante el proceso de instalación el servidor se va a reiniciar. Entonces esperamos que termine la instalación del servidor y posteriormente este servidor se va a reiniciar para ya configurarlo como un servidor para terminales. Entonces está aquí instalando los servicios. Recuerden que es necesario que para esto esté el CD de Windows en la unidad. Entonces está preparándose para instalar. Instala todos los archivos necesarios como vemos ahí, y posteriormente él va a proceder a reiniciar la computadora. Ahí vemos entonces cómo está instalando. Aquí se está reiniciando, como vemos. Aquí entonces ya ha terminado de inicializar y procedemos entonces a cargar nuestro servidor. Aquí nos vamos a fijar de que cuando inicia sesión nos dice que ahora el equipo está configurado para ser un terminal server. Vemos entonces está cargando la nueva configuración y ahí está la pantalla que dice de que nuestro servidor ahora es un servidor terminal server.
Si nos fijamos acá, dice que debe existir en la red un servidor de licencias de terminal server. Si no hay, entonces este servidor dejará de aceptar conexiones de cliente sin licencia 120 días después de la instalación de terminal server. O sea, eso tenemos según el CD que tengamos, el CD de instalación, tenemos 120 días para probar terminal server. Entonces, lógicamente que hay que instalar un servidor de licencias, y no solamente eso, ¿no?, sino que instalar el servidor de licencias y activar dicho servidor, el cual se activa mediante una conexión a internet que posteriormente vamos a ver. Cuando termina la instalación, también carga la ayuda de terminal server, donde más o menos nos explica cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Primero, planear la implementación de terminal server. Luego, configurar el terminal server, que es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Configurar las licencias de terminal server, instalar las aplicaciones de los usuarios y elegir las opciones de implementación de software de clientes. Aquí hay todo un proceso, hay solucionadores de problemas, hay muchas cosas que pueden servirnos para documentarnos sobre lo que el servidor terminal server puede realizar. Yo voy a cerrar esto y a finalizar este asistente, y con eso ya tenemos entonces instalado el terminal server. Entonces ya podemos observar que tenemos terminal server instalado y tenemos estas dos consolas. Voy a encargarme de su configuración posteriormente, porque ahora es necesario instalar el servidor de licencias para terminal server. Es sencillo, lo que se tiene que hacer es simplemente instalar como que si estuviéramos agregando componentes a Windows. Por lo tanto, nos vamos al panel de control y tomamos la opción que dice agregar o quitar programas. Vamos en este caso, a agregar un componente de Windows, que es nuestro servidor de licencias. Una vez que estamos ahí en agregar o quitar programas, entonces hacemos clic en la opción que dice agregar o quitar componentes de Windows. Esto es lo que haríamos. Esperamos entonces la pantalla que contiene los diferentes elementos que se han instalado de esta versión de Windows. Y aquí entonces ya vamos a poder visualizar la pantalla. Aquí tenemos todo lo que el Windows tiene instalado, y entonces aquí está lo que andamos buscando, que son las licencias para terminal server. Escogemos entonces de esta lista de estas licencias, damos siguientes. Aquí debe especificar que este servidor de licencias, cuál va a ser la cobertura que va a tener. Si este servidor perteneciera a un dominio, entonces aquí tendríamos también activada la opción que dice toda la organización. Pero como apenas tenemos un grupo de trabajo o un dominio, entonces vamos obligatoriamente a escoger esta opción. Si hubiera un bosque de dominios, por ejemplo, entonces esta opción estaría activada, y el servidor para terminales o el terminal server tendría cobertura para toda la organización. Aquí es donde se define el lugar donde se va a instalar la base de datos de licencias para nuestro servidor. Vamos a dejarle exactamente en esa ubicación, y procede entonces a configurar nuestro servidor de licencias. En un servidor convencional, esta instalación dura muy poco tiempo por las prestaciones de hardware que tiene el servidor. Aquí la instalación de duró más o menos como unos 4 minutos,
lo cual eso va a estar en dependencia de el equipo. Recuérdense que estoy haciendo uso de consolas virtuales para poder realizar estos videos tutoriales. Finalizamos entonces este asistente y ya con eso tendríamos instalado nuestro servidor de licencias y pasaríamos entonces a lo que es la configuración de Terminal Server. Una vez que ya hemos realizado la instalación de este servidor y del servidor de licencias para Terminal Server, nos vamos aquí a herramientas administrativas y vemos que se han agregado algunos componentes. Por ejemplo, este administrador de servicios de terminal se ha agregado. Se ha agregado esta opción que dice configuración de servicios de Terminal Server. Vemos aquí licencias de Terminal Server que también se han agregado, que es donde vamos a ver cuáles son las licencias que podemos utilizar. Vamos a ir primeramente aquí a configuración de servicios de Terminal Server para ver en este caso cuál es la configuración de lo que tenemos, cuáles son los cambios que tenemos que hacer en la configuración de este servicio. Tenemos aquí entonces las conexiones, que es específicamente lo que tenemos que cambiar. Entonces, para poder cambiar hacemos clic con el botón secundario en RDP y nos vamos a ir a las propiedades. Vamos a analizar en este caso qué es lo que hay que hacer para que nuestro Terminal Server pueda ser accesado desde las terminales. En primera instancia, esta opción, usar autenticación estándar de Windows, debe estar activada y los niveles de cifrado también. Esto de los niveles de cifrado es por opciones relativas a la seguridad, ¿verdad? Se supone que el Terminal Server es un servicio totalmente seguro. Otra opción que tenemos que ver aquí es que la configuración del inicio de sesión se va a utilizar la información que dé el usuario en la terminal. Esto va a estar en dependencia de lo que nosotros querramos, ¿verdad? Si nosotros queremos que el usuario desde un escritorio remoto entre con una cuenta específica, entonces sencillamente lo definimos aquí. De lo contrario, que él escriba la información de inicio de sesión para un escritorio remoto. Aquí en sesiones, esta opción, reemplazar la configuración del usuario, tiene que estar activado para activar estas tres opciones. Primero, finalizar una sesión desconectada. Aquí podemos definir si la vamos a finalizar o si nunca va a finalizar o si le vamos a dar un tiempo. En este caso, pues yo le doy que nunca la desconecte, ¿verdad? En el caso de una sesión activa, podemos limitar el tiempo en que queremos que esa sesión esté activa para el usuario. Y, por ejemplo, si tenemos una sesión inactiva y queremos desconectarnos por motivos de seguridad, esta razón es por ejemplo, si alguien entra al servidor y se va y deja la consola, por ejemplo, abierta, entonces es necesario definir un tiempo de espera cuando las consolas están inactivas, entonces que se desconecten por situaciones de seguridad. Aquí en entorno lo dejamos como está. Nos vamos a ir aquí a la opción que dice control remoto. Dice aquí, puede usar control remoto para controlar remotamente u observar la sesión del usuario. Entonces aquí vamos a definir, por ejemplo, usar control remoto con la siguiente configuración. Dice, para requerir el permiso del usuario para controlar o observar la sesión, active la casilla de verificación siguiente. O sea, si yo quiero si yo necesito permiso del usuario para interactuar en la sesión que él tiene abierta, entonces marco esta opción. Y
yo puedo decidir qué voy a hacer desde esa sesión. Si solamente voy a visualizar la sesión o también puedo interactuar con ella, ¿verdad? Entonces esto sería más que todo las partes más importantes. Aquí en los permisos podemos ver quiénes son los usuarios que pueden hacer uso de este servicio. Aquí tenemos, por ejemplo, administradores, servicios de red. Estos son los grupos de trabajo. Usuarios de escritorio remoto son los que tienen permiso, en este caso, al acceso de o a las conexiones directas con Terminal Server. Esas son las características específicas que tenemos que tomar en cuenta para trabajar con Terminal Server. Veamos entonces ahora, una vez que ya está instalado el Terminal Server, cómo podemos tener acceso a él desde una terminal. Entonces nos vamos ahora a nuestra terminal con Windows XP. Todas las terminales o todas las estaciones que tienen Windows XP tienen la ventaja de que ya poseen instalada una aplicación que permite la conexión directa con escritorios remotos. Esta aplicación la podemos encontrar en accesorios, comunicaciones y específicamente se llama conexión a escritorio remoto. Vamos a hacer clic en ella y aquí podemos ver entonces la aplicación en ejecución. Primero pues tenemos que activar aquí más opciones. Lo primero que debemos de definir es el nombre del servidor. Aquí podemos decir examinar más para poder visualizar cuántos servidores tenemos en nuestra red. Por ejemplo, aquí automáticamente le acaba de detectar que servidor 2 es un terminal server. Entonces damos a aceptar. Luego podemos escribir aquí el nombre de un usuario que exista en el servidor. En este caso voy a utilizar la cuenta administrador para poder tener acceso. Luego escribir la contraseña del usuario. Si nosotros activamos esta opción que dice guardar mi contraseña, pues ya sabemos de que estamos faltando a la seguridad. Entonces, como administrador del servidor no puedo hacer eso. Así es que voy a dejar esa opción desactivada y puedo hacer clic en conectar. Cuando me conecto, entonces lo que hace esta aplicación es conectarme a un escritorio remoto, como pueden ver aquí arriba en servidor 2. Aquí entonces, si hago clic en inicio, se pueden dar cuenta de que estoy en el servidor 2. Si ustedes se fijan, aquí tenemos las herramientas administrativas, tenemos todos los servicios que hemos instalado. Si hago clic, por ejemplo, aquí en administre su servidor, podemos también visualizar el servicio terminal, que desde aquí lo podemos ver. Este servicio desde este escritorio lo puedo inclusive desinstalar o puedo inclusive agregar nuevos servicios y poder visualizar, editar, configurar, eliminar servicios. Lógicamente que aquí tengo acceso como un administrador de servidor y tengo en este caso la posibilidad de poder configurar el servidor. Es más, si hago clic en inicio y hago clic en apagar, puedo inclusive de forma remota apagar un servidor, reiniciarlo o cualquier otra actividad. Eso es posible si nosotros entramos a nuestro servidor con una cuenta de acceso administrativa. Nosotros podemos cerrar esta sesión sencillamente haciendo clic aquí en AX.
Cuando hago clic en AX me dice que esto va a desconectar la sesión. Entonces dice aquí, sus programas continuarán ejecutándose mientras esté desconectado. Iniciando la sesión otra vez puede volver a conectarse más tarde a esta sesión. Entonces yo decido cancelar o aceptar. Y la otra posibilidad es clic aquí en apagar y que tome la opción que diga desconectar. Esta opción desconectar no está en el servidor real, sino que solamente en este caso en los escritorios remotos. Si digo desconectar, entonces automáticamente cierra la sesión y regreso a la terminal con Windows XP. Esto lo he hecho con la cuenta administrador, pero también lo puedo hacer. Lo que voy a hacer es agregar, voy a mostrarles cómo agregar un usuario o cómo se van agregando los usuarios al servidor para que tengan acceso a el terminal server. Vamos a regresar entonces a nuestro servidor. Estando aquí entonces en nuestro servidor podemos agregar usuarios. Esto de agregar usuarios ya lo hemos visto, lo miramos en el video tutorial número 3. Entonces tomamos la opción de aquí en mi PC, administrar, para agregar en este caso un nuevo usuario que me permita loguearme a el servidor terminal. Nos vamos aquí a usuarios y grupos locales. Vamos a tomar la ficha usuarios. Aquí tenemos entonces un usuario, solo el usuario administrador, y el usuario invitado, que en este caso está deshabilitado. Voy a entonces agregar un nuevo usuario. Entonces, usuario nuevo, y definimos las características. Por ejemplo, nombre de usuario, puedo utilizar mmatus, el nombre completo. Esto ya lo vimos. Bueno, como esto es un usuario, puedo ponerle, por ejemplo, usuario para terminal server y la contraseña. Esto ya no lo voy a explicar porque ya ustedes ya saben qué es esto, si han llevado la secuencia de los videotutoriales. Entonces damos crear. Y vamos a ver algunas propiedades importantes para este usuario. Entonces aquí en las propiedades, en primera instancia tengo que definir aquí en la ficha que dice perfil de servicios para terminal server. Esta casilla debe estar habilitada, porque esta casilla es la que permite iniciar la sesión en terminal server. Otra cosa importante de las propiedades de este usuario es a qué grupo pertenece este usuario. Entonces hago clic aquí en miembro de, y nos fijamos de que este usuario por default el Windows Server lo define como un usuario bajo un grupo llamado usuarios. Estos usuarios tienen grandes restricciones, por lo tanto tenemos que buscar un grupo adecuado. Aquí tenemos que tener cuidado con la asignación de grupos, ya que si ponemos, por ejemplo, un grupo que tiene muchos privilegios en el servidor, los usuarios en este caso nos pueden, por ejemplo, desinstalar una aplicación, nos pueden reconfigurar el servidor, cambiar contraseñas de usuarios o cualquier otra situación. Por lo tanto, aquí es delicado. Entonces vamos a quitar esta opción de usuario y definir un grupo de usuarios ideal. Vamos a agregar entonces, he hecho clic aquí en el botón agregar y vamos a ver a qué grupo puedo escoger. Si hago clic aquí en avanzadas, eso me permite realizar una búsqueda de un objeto en especial. Por ejemplo, buscar grupos. Entonces hacemos clic en buscar ahora. Y aquí en la parte de abajo se listan todos los posibles grupos a los cuales yo puedo agregar este usuario. Lo ideal para terminal server serían usuarios de escritorio remoto. Seleccionamos entonces estos usuarios de escritorio remoto
Aquí tenemos ya seleccionado, le damos a aceptar y entonces este usuario llamado mmatus pertenece al grupo de usuarios para escritorios remotos. Eso es bien importante definirlo porque yo considero que este grupo pues tiene las restricciones necesarias para este nuevo usuario. Damos a aceptar y con eso ya hemos hecho de que este usuario forme parte de eso. Es importante definir así, ustedes pueden definir el grupo que quieran. Lo único que en las directivas de seguridad local, las cuales las obtenemos en inicio, herramientas administrativas y nos vamos a directivas de seguridad local, existe una acción en la cual ustedes deben de definir en una directiva cuál es el grupo de usuarios que se puede loguear. Por ejemplo, en esta directiva de asignación de derechos de usuario hay una que se llama permitir inicio de sesión a través de servicios terminal. Entonces vamos a hacer doble clic en ella y aquí vemos los usuarios que pueden tener acceso por medio de Terminal Server. Los administradores, los usuarios de Terminal Server y estos usuarios de escritorio remoto. Si nosotros creamos un grupo nuevo de usuarios y queremos que sea un grupo de Terminal Server, pues sencillamente solo agregamos aquí el usuario o el grupo y ya con eso automáticamente se le da acceso. Veamos entonces, vamos a nuestra terminal en Windows XP y vamos a probar accesar con el nuevo usuario que hemos creado. Damos siempre en opciones para ver toda la configuración. Entonces ahora hemos hecho uso de un usuario llamado mmatus. Definimos la contraseña y hacemos clic en el botón conectar para ver en este caso si se produce la conexión a nuestro servidor. Vemos entonces en la parte posterior que se está abriendo un nuevo escritorio y entonces me permite la conexión a Terminal Server. Una vez que carga la consola o el escritorio remoto, podemos ver de que este usuario es un usuario con restricciones, pero también con la libertad de poder utilizar cualquier aplicación de Windows. Aquí yo puedo instalar en el servidor cualquier aplicación. Por ejemplo, yo he visto en algunas redes que tienen Terminal Server para aplicaciones grandes como CorelDRAW o por ejemplo como AutoCAD y todas se ejecutan desde el servidor y las terminales siguen libres de tantos programas con mucho peso, y entonces esto permite pues ralentizar un poco las prestaciones de las terminales. Aquí vemos entonces que está cargando el escritorio del usuario mmatus. Si hacemos clic aquí en inicio, nos damos cuenta de que por ejemplo este escritorio no tiene la opción que se llama administra su servidor porque no tengo permisos para esto. Ustedes pueden ver de que prácticamente desaparece del menú lo que es las herramientas administrativas, aparece del menú inicio. Aquí en el panel de control pues también tengo algunas restricciones. Por ejemplo, si yo quisiera agregar componentes de Windows con este usuario, vamos a ver. Si hacemos clic por ejemplo en agregar y quitar componentes de Windows, nos dice de que no tenemos los permisos suficientes para agregar componentes.
Esto debido al grupo de trabajo al cual pertenece el usuario mmatus. Sin embargo, puedo ejecutar cualquier aplicación. Por ejemplo, supongamos que quiero ejecutar la calculadora. Lo puedo hacer perfectamente bien. O por ejemplo, quisiera ejecutar el WordPad. Entonces yo puedo utilizar estas aplicaciones desde el servidor sin necesidad de estar llenando las terminales de la red con programas muy pesados. Esto es entonces ya el usuario logueado. Veamos algunas herramientas. Vamos a dejar logueado a este usuario haciendo uso de este escritorio remoto. Nos vamos a ir a nuestro servidor y aprovechando que el usuario está logueado, pues vamos a ver algunas otras características. Por ejemplo, aquí en todos los programas vamos a herramientas administrativas. Aquí hay una opción que se llama administrador de servicios de terminal server. Vamos a hacer clic ahí y ver cuáles son las opciones que se nos presentan. Aquí nos dice de que algunas características como conexión y control remoto solo funcionan cuando esta herramienta se ejecuta desde una sesión de cliente, ¿verdad? O sea que yo puedo accesar o puedo en este caso tener otro cliente logueado y solo de esa manera yo puedo, por ejemplo, tener control de otra consola. Aquí tenemos, por ejemplo, al usuario mmatus está activo. Entonces yo puedo, por ejemplo, enviarle un mensaje a este usuario, decirle, por ejemplo, hola. Y entonces veamos, por ejemplo, aquí en Windows XP el usuario recibe el mensaje del administrador donde pone la fecha y la hora en la cual fue enviado el mensaje, de tal forma que mediante esta herramienta yo me puedo dar cuenta quiénes son los usuarios que están haciendo uso de mi servidor. También yo puedo inclusive desconectar a este usuario. Entonces si yo hago clic aquí en desconectar, bueno, antes de desconectarlo quiero ver las sesiones. Por ejemplo, aquí el administrador abrió una sesión, mmatus está activo, ¿verdad? Desde terminal 1. Y aquí están los procesos que se están ejecutando en la consola. Entonces decía que estos usuarios que están activos yo los puedo desconectar. Aquí está la opción desconectar. Esto va a desconectar la sesión seleccionada de tal forma de que si le digo aceptar y me voy al equipo XP, me manda el mensaje que dice una herramienta administrativa finalizó la sesión con el equipo remoto. Se le avisa al usuario que ha sido en este caso el administrador del servidor el que ha finalizado su conexión con el escritorio remoto. Nos vamos a conectar de nuevo para ver otras tareas en nuestro servidor. Actualizamos aquí y ahí tenemos de nuevo entonces una conexión activa. Podemos visualizar el estado de la conexión. Aquí tenemos los bytes entrantes, los bytes salientes y todo lo relacionado a nuestra configuración. Aquí le podemos actualizar estos datos y así sucesivamente podemos ver quiénes son las personas que están haciendo uso de nuestro servidor.
Bien, con esto estaríamos llegando al final de este video tutorial sobre Terminal Server. Continuamos en el próximo video tutorial, siempre hablando de este magnífico servicio para redes. Les habló Marlon Matus desde aprendemás.educalef.com, esperándolos como siempre, esperando sus comentarios en los foros y demás lugares en el sitio. Hasta entonces una próxima ocasión.